que bueno, de verdad que gracias por la invitación. Voy a ir para ir iniciando, voy a ir compartiendo pantalla. Me van diciendo, por favor, si la Sí, la ven en este podemos ver. momento. Perfecto. Otra cosa para el Listo. público, Ingrid va a empezar su charla. Las preguntas las pueden ir dejando en la sección de Q&A o la de QA que está al lado del closed caption. Pueden dejar ahí las preguntas, esas van a ser leídas al final de la sesión. Ahora sí, Perfecto. Ingrid. Listo. Ahí tú me vas contando, porque no puedo ver el chat, cualquier cosa, pues, que vayan contando. Gracias nuevamente, Adriana. Gracias a Factor también, tanto como por invitarme, como por crear este espacio. Creo que son completamente necesarios y de mucha ayuda, tanto para las personas que, como ahorita nos compartían en el chat, que apenas tienen el interés o el deseo, ¿verdad?, de entrar en el mundo de los datos y de la tecnología, como aquellas que de pronto acaban de iniciar y están en algún proceso de retos, ¿verdad?, que nunca faltan en el día a día. Así que hoy quiero que lo miremos como una charla que invita a, primero que todo, a compartirles desde mi experiencia que tengo de los dos mundos. Tengo el mundo de los negocios y el mundo empresarial, pero también tengo como la pasión por todo lo que es los datos y el valor que he visto que pueden generar en las organizaciones. Entonces, en este vaivén, digamos que en este día a día se oye mucho de muchos términos, hay mucho ruido y mucho como de inteligencia artificial. Yo quiero hacer inteligencia artificial, yo quiero hacer datos, pero nunca en realidad aquellas personas que de verdad tienen un interés real o que ya lo están trabajando pueden lograr aterrizarlo. Y creo que esa es parte de nuestro mensaje, esa es parte de nuestra misión, poder aterrizar cómo se pueden lograr esto, cómo se pueden empezar a hacer avances y a generar de verdad real impacto. Entonces, en últimas, cómo tomamos acción, ¿verdad? Entonces, ese es como el objetivo. Aquí, pues, como van a ver, el contenido básicamente va a ser primero que quiero conocerlos un poquito más. Ahí pude ver algunos de los chats. Después contarles un poquito de mí y entrar en materia enseguida para poder al final dejar las preguntas de algunas dudas que puedan generar. Entonces, ahora quiero que por favor, para hacer un poquito de interacción hoy en el día de San Valentín, agarren sus celulares, pueden escanear el código QR que ven en pantalla o pueden acceder en el navegador a menti.com, por favor, y ingresan este código que ven en pantalla. Alguna de las dos opciones. Vamos a ir un momentico acá. Están entrando. Listo, entonces, perfecto. Ahí vamos viendo en pantalla cuántos años llevas trabajando en proyectos de analítica. Ahí vamos viendo la tendencia. Hay unas personas con 0, apenas están iniciando o tienen el interés, otras que tienen 2, 3, 1, 7. Wow, esta tiene más tiempo. Y van 18 respuestas, es decir, que estamos concentrados entre de 1 a 3 años, ¿verdad? Trabajando con datos, ok. Perfecto. 2, 3, ok. O sea, están en esa curva de aprendizaje y de ir entendiendo y encontrando el camino. Súper, perfecto. Entonces, vamos a volver acá. Perfecto, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces, listo, ya ahora que entiendo, puedo ver que la mayoría están en este camino, tanto de pronto vienen de otras industrias, de pronto vienen de cero experiencia, vienen de otro mundo, pero en últimas están como que la mayoría aquí de los presentes están empezando. Entonces, hablarles un poco de mí. Yo también estuve en ese momento, también estuve hace 7 años que empecé en este mundo digital y de tecnología. Mi background es totalmente en negocios, en empresas, ¿verdad? Hoy día, digamos que primero que todo, compartirles de mí como persona. Soy una persona muy familiar, me encanta pasar tiempo con mi familia, mi perrito soy madre perruna, pues, y pasamos mucho tiempo juntos. Es uno de mis hobbies favoritos. Y ahora mismo, digamos que en lo que me dedico en mis roles, tengo como esa misión de ser el puente, ¿verdad? De ser el traductor, como yo le digo,
y es la conexión entre el mundo de los negocios o de las organizaciones, porque pueden haber organizaciones que se dedican, por ejemplo, universidades, al tema de educación o en el tema de salud, por ejemplo, al tema de prestación de servicios médicos. Pero en última, es ser el puente conector entre lo que una organización o el usuario de la operación necesita y los equipos de desarrollo. Usualmente en este punto conector se encuentran retos que pueden sonar sencillos, pero que son los que a veces pueden o facilitar o bloquear el desarrollo de los proyectos con base en datos. Entonces, a eso me dedico, eso me apasiona el desarrollo personal, la ciencia de datos y básicamente el arte de negocios y cómo pueden ellos unirse. Estoy comprometida con actividades como estas en las que estamos hoy, o sea, democratizar el acceso a la tecnología y reducir la brecha de género en la industria. Aún cuando precisamente hemos hablado de todo este tema de la moda y todo el tema de las tendencias, todavía falta muchísimo para poder hacer, digamos, pasos pequeños que de verdad nos acerquen, sobre todo en la región de Latinoamérica, a ser un poco más tecnológicos, a ser más digitales. Hay muchas empresas que van muy avanzados, pero la mayoría, el grueso de las organizaciones todavía están muy lejos. Eso quiere decir que hay muchas oportunidades. Reducir la brecha, ¿por qué? Porque, bueno, no es un misterio de que la mayoría de las personas que están en estos mundos son hombres, así que parte de mi misión es poder ayudar a las mujeres a que empiecen a encontrar como en este mundo una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de realización tanto personal como profesional. Así que, poniéndonos en materia, como les decía ahorita, digamos que ahora ya tenemos hasta incluso influencers, como la que ven ahí arriba es Lil, que es una de las influencers que es inteligencia artificial, es un robot, es creado, ¿verdad? Es un algoritmo que crearon y es un personaje que están creando alrededor de eso. Hay muchas palabras que en realidad las ponen como muy sexys, como muy marqueteras, pero que en realidad hacen ruido, ¿verdad? Todo este desfile de no, yo hago algoritmos, hago analítica, no, yo hago ciencia de datos, no, yo hago NLP o procesamiento de lenguaje natural, o yo hago computer vision, yo quiero hacer inteligencia de negocios, o sea, hay como mucha terminología alrededor, pero en últimas, después de todas las tendencias y todo el hype, que es como toda esa vibra que está ahí muy activa y muy dinámica, en últimas, todo se ciñe a simplemente un término y es la ciencia de datos y la analítica de datos, que es lo que vamos a hablar. Y para poder hablar de la analítica de datos, yo quiero que nos vayamos al origen, es decir, vámonos a esa fuente. O sea, si yo quiero crear un modelo y empezar a trabajar en ciencia de datos, empezar a trabajar en inteligencia artificial, tengo que sin duda empezar a hablar de los datos. Los datos son en últimas ese insumo, ¿verdad? Es una tendencia creciente la que se está dando ahora mismo. Desde el 2010 hemos visto incrementos en el 5X y 10X de todo lo que es la evolución de las herramientas para manipular los datos. Y la verdad es que, según datos de Statista.com, seguirá incrementando en un 23% de aquí hasta el año 2025. Es decir, todo este tema de las tendencias del Big Data sí se han dado, sí han incrementado, pero seguirá siendo un tema relevante. Así que por eso siento que estos espacios lo que nos ayudan es a generar conciencia, ¿verdad? Y a que hagamos como un plan de cómo vamos a darle el tratamiento debido y el cuidado para poder generar en últimas la resolución de los problemas. Es decir, todo lo que es la ciencia de datos, los proyectos con base en datos en últimas promueven es la resolución de problemas en el contexto en el que estemos. Entonces, punto importante para seguir es que hay que hacer esa conexión entre la inteligencia artificial y cómo nosotros desde nuestros roles con datos podemos promover el desarrollo de modelos que de verdad hagan inteligencia artificial. No todo va a ser tan inmediato, no todo va a ser crear un robot enseguida, sino que hay un camino que nos puede llevar a eso. Entonces, aquí seguramente, si a los que ya por ahí pusieron que tienen algunos años en esto, o los que están iniciando, ustedes se van a ver, digamos, cuando estén frente a una problemática o un primer reto a nivel de proyectos con datos, a preguntas como estas que ven en pantalla. Entonces, de pronto, por ejemplo, ¿qué tipo de datos son los que tienen? Si ustedes están en el mundo de riesgos, por ahí vi unas personas que están acá hoy participando de Sura,
o si están en el mundo del marketing, si están en el mundo comercial, si están en el mundo financiero. O sea, ¿qué tipo de datos tengo yo dentro de mi contexto y cómo los voy a tipificar? ¿Van a ser datos estructurados? ¿Van a ser datos no estructurados o combinados? ¿Qué tamaño tengo, verdad? ¿Cuál es el tamaño que tengo yo en mis bases de datos? ¿Con qué datos me estoy enfrentando? ¿Son de pronto cantidades que puedo manipular yo fácilmente con un ambiente de testeo o necesito desplegar muchos servicios disponibles en la nube para yo poder procesar esos datos que necesito enfrentarme? ¿Es confiable? O sea, es decir, la información que me están dando, los datasets que tengo, son confiables, de qué fuente vinieron. Ahora bien, tengo los datos, pero ¿quién me los envió? Es decir, ¿cuál es el uso que de verdad se le quiere dar a estos datos? ¿Tiene alguna regulación, alguna protección de datos, por ejemplo, protección de datos personales, que los cuales debo verificar? ¿Cómo puede estas personas que me enviaron estos datos, qué es lo que quieren lograr? ¿Quieren tomar alguna decisión o hay algún proceso que yo pueda ayudar a facilitar? O sea, todas estas preguntas que acabo de recorrer son preguntas muy comunes y que siempre seguramente van a tener que enfrentarse a veces la operatividad del día a día nos hace como volarnos algunos pasos, ¿verdad? Pero yo siento que lo primero que quiero compartirles hoy es que hay que irnos a lo básico. Es decir, pensemos en el Big Data como una realidad que hay que enfrentar. Entonces, el Big Data en su evolución desde que empezamos hace unos, no sé, 15 años, 20 años, empezar a hablar de datos, habían tres características. El Big Data tenía el volumen, la variedad y la velocidad, que son como las tres dimensiones o las características principales que lo caracterizaban. Ya hoy día estamos hablando de 5. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos grandes, enormes cantidades de datos, es importante que no solamente sepamos qué volumen es, o sea, las cantidades, la variedad y la velocidad, que ya sabemos que están, sino que también hay dos importantes que yo quiero resaltar hoy, y es la veracidad y el valor o la valencia. Entonces, estas dos se han ido incorporando a medida que toda la comunidad del Big Data va descubriendo nuevos retos. Y la veracidad básicamente hace alusión a el sesgo, ¿verdad? A todo ese ruido, nuevamente, que se puede dar como propiamente por la generación de los datos, y en última se refiere a cómo nosotros vamos a enfrentar el nivel de incertidumbre. Cuando tenemos este tipo de cantidad de datos, vamos a tener un nivel de incertidumbre y de inconsistencias que nos tenemos que preparar para enfrentar. Y en el valor, básicamente la valencia es, a veces no todo lo que está disponible es todo lo que yo voy a necesitar o es todo lo que yo voy a usar. Es decir, si nosotros empezamos los retos por lo básico, por lo inicial, y es cuáles son estas 5 características y dimensiones como un checklist, ¿verdad? Como ese recorrido que voy a validar dentro de mi grupo de datos y de las datas que tengo disponibles para verificar que voy a simplificar cómo acojo este reto, ¿verdad? O sea, cómo lo hago, digamos, una torta inmensa, cómo la hago rebanadas y cómo me la voy a comer en pedazos. Entonces, estas 5 características que pueden sonar muy básicas para los que de pronto, aquellos que decían que tienen más de 3, 7 años en esto, siento que a veces se nos olvida. A veces estamos como en el día a día y se nos olvida, pero volver a lo básico siempre nos va a ayudar a poder orientar el norte del proyecto que estamos enfrentando. Así que esta realidad de hoy hay que, digamos, verla como recordarla, ¿verdad? Y que a todas estas personas que estamos hoy en este mundo, siento yo que a la medida en que las vamos conociendo, nos seguimos preparando, nos volvemos más responsables. O sea, como les decía al inicio, yo siento que esta misión y estas oportunidades que tenemos de estos espacios de compartir la información es en últimas ser responsables con el compromiso que tenemos de compartirla. Hay transformaciones que se han visto, hay evoluciones en la manera en que podemos procesar estos datos, es decir, todas las herramientas disponibles y todos los servicios en la nube que hay, y sin duda todos ellos son en respuesta a poder facilitar el procesamiento de grandes colecciones de datos. Entonces, yo siento que si entre más difundamos, ¿verdad? Entre más podamos alfabetizar de alguna manera las tendencias, las formas, los estilos, vamos a poder reducir esa brecha y ese gap que todavía existe de acceso a la tecnología. Entonces, como les decía aquí,
digamos que hemos tenido que ir creando todas esas técnicas convencionales que se veían antes, 20 años hacia atrás, y hoy día, por ejemplo, hablamos de computación en la nube. Ya muchos acá me imagino que han tenido que, de muy poco o mucho, estar en contacto con ellos. Los servicios en la nube se han visto quintuplicado en los últimos 6 años gracias a toda esta generación y esta explosión que hay de datos. Y hay muchas de esas tendencias, sí, no, yo creo que no hay que dejarlo atrás, y es toda la falta de talento capacitado, ¿verdad? Hay unas profesiones, digamos, unos roles emergentes como el de ciencia de datos, y todos los que existen alrededor de un proyecto, no los voy a mencionar todos, pero hay analistas, hay ingenieros, hay arquitectos, hay el de soluciones. O sea, hay muchos roles que se ven alrededor de ellos. Incluso dentro de la misma ciencia de datos están diferentes disciplinas. Hay científicos de datos que se especializan en procesamiento de lenguaje natural, hay otros en computer vision, hay otros en predictiva, o por dominios. De pronto por vertical hay científicos de datos que se dedican a todo lo que es energías renovables, otros al sistema de advertising o de publicidad y de marketing. O sea, hay muchas opciones que en última se vuelven oportunidades y que nos transforman la manera en cómo hacemos las cosas. Entonces, yo creo que hoy día con todas las universidades y todos los cursos que hay pronto disponibles en el mercado no dan abasto para toda la demanda que existe de este tipo de talentos. Así que creo que es importante rescatar que toda esta evolución que hemos visto tanto en la data como las herramientas y los servicios disponibles para poder procesar la cantidad de datos es una realidad de que hoy debemos ser conscientes. Así que hoy quiero, en línea, con base en esto que les contaba, en línea de esto, hay un concepto que yo quiero compartirles. Ahorita, pues al final me cuenta si ya lo habían escuchado o no, pero este concepto de la arquitectura Data Mesh, yo siento que reúne todo lo que les conté, es decir, todo lo que les conté en cuanto a evolución de los desafíos que nos enfrentamos y a los servicios que están disponibles, lo reúne todo en un esquema que permite guiar el norte de cómo debemos afrontar estos retos. Eso por una parte. Y por otra parte, además de resolver o de ayudar a resolver estos retos, te prepara a ustedes y a sus organizaciones a que cualquier proyecto de analítica o cualquier proyecto que se plantee con datos pueda ser escalable. Básicamente, la arquitectura Data Mesh se refiere a un concepto que reúne el cómo vamos a construir esa infraestructura que él promulga que sea de autoservicio. Samak Dehghani es la persona que creó como este concepto, y él lo que dice es, mira, los equipos en cada una de las organizaciones deberían poder utilizar los recursos y las herramientas bajo demanda y deberían acceder a todos los datos que existen en la organización fácilmente, por dominios, por grupos. Entonces, todos los usuarios de la data, de los datos en una organización deberían poder acceder a unos datos que sean correctos, fiables y que puedan tener la posibilidad, o sea, habilitarlos para procesarlos, prepararlos y analizarlos. Entonces, sin más preámbulo, esta arquitectura les voy a contar los 4 principios de cómo está pensada. El primer principio es el data domains o los dominios de datos. Básicamente lo que dice este principio es que es muy natural pensar que dentro de cada grupo, dentro de cada organización o empresa en la que están, van a haber subgrupos, es decir, dominios, que cada uno comparte un contexto diferente. Entonces, voy a poner un ejemplo muy básico. Dentro del mundo de las clínicas, por ejemplo, pueden haber un grupo que está orientado a el desarrollo de nuevos servicios y entendimiento de las enfermedades de los pacientes. Eso es un mundo completamente diferente al que, por ejemplo, el grupo del área financiera de esa misma clínica va a tener. Los dos están dentro de la misma organización, pero pueden compartir datos, pero cada uno necesita desarrollar sus propias soluciones, propias a sus procesos. Eso nos lleva al segundo principio, que es el data products, o sea, los productos con datos. Es decir, cada uno de los usuarios o los consumidores en esos dominios va a desarrollar soluciones o productos, ¿verdad?, que en realidad resuelvan
sus retos dentro de sus procesos. Nuevamente con el mismo ejemplo sería, si yo tengo este grupo de los que están constantemente analizando cómo son las evoluciones de las enfermedades de los pacientes, ¿verdad? Que incluye médicos, incluye profesionales de la salud y de pronto profesionales administrativos, no sé. Y de este otro grupo financiero, ellos pueden usar, por ejemplo, la misma data que puede ser la enfermedad, el costo asociado a la enfermedad y de pronto qué variables impactaron en que esos pacientes tuvieran esa enfermedad. Esa misma data, esos mismos datos pueden servir para esos mismos dos dominios, pero cada uno lo va a ver desde su enfoque o desde su contexto en el que están. Entonces, por ejemplo, el grupo de los científicos o el grupo de los de la salud va a revisar clínicamente esos datos, cómo impactaron en la evolución de sus enfermedades. Pero el grupo financiero va a ver en las enfermedades que cada uno de sus pacientes vivieron, cómo se vio, no sé, la evolución de los costos y el uso de los medicamentos, y si hubo faltantes o no hubo, y cómo fluctuó el gasto asociado al personal dentro de los profesionales de salud dentro de la clínica, o sea, todo relacionado a económico. Entonces, como les doy en este ejemplo, el tema del concepto de los dominios y los productos está relacionado a poder usar la misma data, pero bajo el contexto en el que cada uno está. El tercer principio es el gobierno federado y es que una vez yo veo el mundo de la arquitectura que va a servir a una organización, yo debo entender que dentro de una organización deben haber ciertas reglas o llamémosles políticas, ¿verdad? O ciertas maneras de hacer las cosas. El tener un gobierno que pueda establecer y estandarizar la manera en cómo hacemos las cosas o en la manera en cómo cada uno de sus grupos hacen las cosas, va a facilitar la interoperabilidad. En última, esto le apunta a que esta arquitectura va a servir como un ecosistema que va a dictar el cómo cada uno de los dominios y los productos son desarrollados. Si vamos al mismo ejemplo, cada uno de estos dos grupos que hablábamos ahorita, del grupo de científicos y el financiero, dentro de una clínica, va a poder usar la misma data, pero van a tener ciertas políticas como, por ejemplo, no sé, no compartirlo con usuarios externos, límite de accesos. O sea, van a haber unas ciertas maneras y reglas de cómo hacer las cosas y cómo usar las herramientas que la organización le facilita. Y por último, el último principio le hace alusión a el autoservicio. Este es súper importante. Y bueno, yo creo que acá en Factor es una de las empresas que facilita esto y es cómo nosotros dentro de la organización vamos a promover que cada uno de los usuarios dentro de sus roles, dentro de su mundo, pueda ser autosuficiente y ir a usar la data disponible para crear y solucionar sus propios retos y sus propios problemas. Esto yo sé que suena bonito, suena muy lindo, pero es muy, digamos, es un reto que es completamente común. Como les contaba ahorita dentro de mi rol, veo esto diariamente. Usualmente las empresas empiezan por resolver problemas de, como incendios, ¿verdad? Como que apagan incendios y ya después se vuelven a su día a día y el incendio se apagó, pero hay otros problemas que se pudieron haber resuelto antes o que se pueden resolver teniendo unas políticas claras y vuelven otra vez como al caos, ¿verdad? Entonces, el hecho de uno disponibilizar y hacer posible que cada uno de los usuarios pueda ir a autogestionar y desarrollar opciones y soluciones a sus retos va a ser de total impacto en las organizaciones. Entonces, aquí el mensaje con esta arquitectura, y como les digo, no estoy diciendo que sea fácil, pero básicamente el mensaje aquí es que el establecer una arquitectura base, ¿verdad?, sólida desde el principio, o al menos planear, o sea, hacer un plan de trabajo que permita crearlo, va a facilitar que la organización de verdad use la analítica de datos o se convierta a estar pendiente a crear proyectos de analítica de datos escalables en el tiempo, o sea, sostenibles. Entonces, aquí les voy a compartir, aquí en este link que ven acá, datamesh-architecture.com, pueden ver un poco más de ellas. Esta gráfica ilustra un poco lo que les contaba ahorita y es cómo vemos, digamos, por verticales y por horizontales, la creación de una arquitectura o una forma de trabajo para hacer que la analítica de datos sea de mayor impacto en las organizaciones. Ahora bien, si estamos hablando de analítica, estoy hablando de arquitectura, pero ¿por qué la analítica, verdad? ¿Por qué debemos preocuparnos
por crear analítica de datos en las organizaciones. O desde el rol en que estés, ¿por qué debemos promoverla al menos? La analítica de datos básicamente nos vuelve inteligentemente empoderados. ¿Qué quiere decir esto? No es porque va a subir, nos vamos a hacer más inteligentes con el IQ, va a subir de numerito o el dígito o no. El hecho de ser inteligentemente empoderados quiere decir que yo voy a poder tener por lo menos las opciones para yo poder facilitar mi trabajo o las procesos en el que esté. Ahora, ¿por qué transformarnos a la analítica? La analítica básicamente tiene un objetivo, voy a resumirlo en 3, que son como los objetivos de lo que yo he visto desde mi experiencia de cómo generamos impacto con la analítica. Primero que todo, nos ayuda a predecir resultados. No me gusta cuando vemos por ahí predecir el futuro. Bueno, suena como magia, como la bola negra, no. Básicamente yo voy a poder anticipar, o sea, predecir algún resultado en el contexto en el que esté. Segundo, voy a poder reducir riesgos, ¿verdad? Y en últimas, esto es muy común en cualquier mundo en el que estén, y es minimizar el riesgo de algún proceso. Y tercero, anticipar y evitar problemas. Si ya yo puedo anticipar qué puede pasar en algún porcentaje de probabilidad, yo puedo evitar que ese problema ocurra y pues ser más eficiente. Entonces, ¿cómo nos comemos esta torta nuevamente por rebanadas, como decía ahorita? ¿Cómo nos comemos esta torta de la analítica avanzada? Aquí les traigo este grafiquito de Gartner que me gusta mucho cómo ilustra el camino hacia la analítica avanzada. Si ustedes ven hacia mano izquierda, podemos ver todo lo que podemos considerar como la inteligencia de negocios o el BI tradicional. Esto simplemente, si nos vamos al concepto básico, es la analítica descriptiva. Cuando hablamos de analítica descriptiva, estamos pensando en que esta analítica va a resolver lo que pasó. Yo voy a poder analizar lo que ya pasó y por qué pasó. Listo. Hay muchas empresas que ya están en esto, de pronto este es más común. En el término sexy, como les decía ahorita, el término sexy es inteligencia de negocios, pero en últimas es analítica descriptiva, es lo mismo. Esta usa estadística pura. Ahora, si ya vamos a hablar de analítica avanzada hacia mano derecha, ya a esta misma estadística, a esta misma analítica descriptiva, le vamos a sumar otro tipo de estadística un poco más avanzada, que es la estadística inferencial. Y si la potenciamos y le metemos esteroides con la computación en la nube, vamos a poder hacer analítica predictiva. Cuando hablamos de analítica predictiva, estamos hablando de que podemos crear modelos que nos ayuden a entender qué va a pasar, lo que les decía ahorita, predecir resultados, es decir, predecir resultados o incluso reducir riesgos se puede hacer también. Es decir, esos modelos van a podernos ayudar a entender qué puedo prevenir, qué puedo anticipar, entendiendo cuál va a ser la predicción o cómo puedo predecir los resultados, ¿verdad? Y por último, la analítica prescriptiva es aquella que nos va a ayudar a entender, ok, ya sé qué va a pasar, ya me puedo anticipar, pero ahora qué tal, o sea, qué decisión hago, qué acción tomo. La analítica prescriptiva es la que nos va a poder guiar a decir, ok, ¿cómo puedo hacer que suceda o cómo puedo evitar que suceda eso que estoy previendo, ¿verdad? Términos sexy son inteligencia de negocios, machine learning, inteligencia artificial. Repaso aquí. Analítica descriptiva, que básicamente usa la estadística, es lo que comúnmente conocemos como inteligencia de negocios. De hecho, puede haber mucho como de reporting por ahí que ven, o tableros dinámicos. Todo eso es inteligencia de negocios y hace alusión al uso de la analítica descriptiva. Y hacia mi mano derecha, cuando ya entramos a generar un poco de impacto más profundo, podemos hablar de analítica avanzada, hablando de estadística inferencial, que hace alusión a la analítica predictiva, términos sexy, machine learning, el uso de la ciencia de datos, todo para generar modelos de analítica predictiva, y analítica prescriptiva, que es la inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial lo que nos hace es guiarnos en cuál es la mejor decisión que debo tomar o cuál es la mejor acción que debo tomar, o incluso que la tome por mí, ¿verdad? O sea, que me reemplace y que una vez entendiendo, mira, si este límite llega a este tope, haz esta acción, automatizarlo, es decir, analítica prescriptiva. Entonces, estos conceptos que yo les cuento hoy, la verdad, hoy llevo 7 años trabajando en proyectos de este tipo y todavía siento que cuando lo explicamos, o sea, cuando lo compartimos con los usuarios,
sigue siendo de buena acogida. ¿Por qué? Nuevamente, entender y simplificar y aterrizar, o digamos desmitificar la inteligencia artificial y entenderla como el concepto de los pasos básicos nos ayuda a generar mayor entendimiento y a generar mayor valor. Cuando el usuario es claro en que, dependiendo del estado en el que estés, puede ser bueno tener un proyecto o un plan de trabajo escalonado, van a poder calmar un poco las ansias por estar en las tendencias. Entonces, por eso, este es el motivo del nombre de la charla y lo hemos escogido así porque nos invita a tomar acción. Cuando entendemos que todo se reduce al uso de la analítica avanzada dentro de las organizaciones, nos desmitifica, nos simplifica las acciones y las decisiones y muchas de las actividades dentro de los proyectos. Esto nos lleva a que hoy, entendiendo el tema de la analítica y el impacto, yo creo que hoy tomemos como unos pasos, y ahorita se lo voy a resumir, de cómo creo yo que lo que me ha servido de mi experiencia, que ayuda a que los equipos y los procesos puedan facilitarse y puedan empezar a usar la analítica dentro de sus organizaciones. Así que, primero que todo, como hemos venido hablando, es ser conscientes de lo básico, ser conscientes de qué tipos de datos tenemos y las arquitecturas que deben disponibilizarse para que los equipos puedan crecer escalonadamente. Primero que todo, el resumen acá es de la analítica es: creemos impacto y un valor escalonado, no por apagar incendios. Es decir, cuando se enfrenten en sus organizaciones, si ustedes hacen parte de equipos, son empleados en alguna empresa, son dueños de empresas, son independientes, consultores, desde cualquiera de su rol, siempre pregúntense, ok, este reto que el usuario me está trayendo, ¿soluciona un problema específico, un proceso específico, o en realidad ellos lo que necesitan es planear una transición hacia convertirse data-driven, ¿verdad? O hacia convertirse en usuarios de la analítica de datos? La respuesta la tiene cada uno de sus usuarios. Lo que he visto desde la experiencia es, en algunos casos puede ser mejor, dependiendo de las culturas. Ojo, aquí en última somos personas y pues todo recae en quiénes somos y en cómo interactuamos el uno con los otros. Entonces, dependiendo de las culturas dentro de las empresas, las organizaciones, puede ser mejor definir cuál es ese proyecto que es de menor complejidad, o sea, el más fácil de hacer, pero que genera mayor impacto. Y eso puede ser resolver un incendio. Puede ser, apaguemos el incendio, resolvamos este problema primero, porque es muy álgido o es muy crucial para la organización, y después planeamos esa transición. No lo voy a mentir, puede ser. Pero también puede ser que en algunas empresas, en algunas organizaciones, esta cultura sea un poco más de pronto de resistencia al cambio o algo, y en realidad las transformaciones sean un poco más profundas y resolver el incendio no va a resolver nada, sino que sea mejor planear una transición. Cuando hablamos de planear una transición, es pensar en, nuevamente acuérdense de la grafiquita, de ir desde las analíticas más básicas, que son las analíticas descriptivas. Créanme que, nuevamente, hay mucha moda, hay mucha acción, mucha bulla, pero yo diría que 8 de 10 empresas con las que yo me topo, ninguna tiene un sistema de reportería o un sistema de inteligencia de negocios, ninguna. Entonces, a veces irnos a lo básico va a ser de mucho valor. Entonces, recorrer una transición. Hola. No, te iba a decir, Ingrid, eso es súper importante, y hay también que dar el contexto que Celes, la empresa en donde Ingrid es cofundadora, trabaja con pymes y empresas en general en Colombia, que les acompañan a crear este proceso de analítica. Si van teniendo preguntas, las pueden ir dejando en el chat, las vamos a empezar a responder en unos 7 minutitos. Súper, gracias, Adri. Sí, con Celes hoy día nos estamos enfocando en responder esto mismo que ven, pero dentro de una vertical que es el sector de retail. En últimas, dependiendo del contexto en el que estén, o sea, van a generar analíticas para el mundo digital, para el mundo de los negocios, para el mundo financiero, para el mundo de la salud, cualquiera que sea, siempre háganse esta pregunta de cómo puedo generar impacto, resolviendo algo muy puntual, muy específico, o de verdad debemos parar un poco, echarnos atrás y planear una transición. Aquí segundo consejo, kiss the problem, keep it simple and stupid. Estas iniciales, no sé si la han escuchado, pero me encanta porque hace también lo que decía ahorita, simplificar el problema.
muchas veces cuando se enfrentan al problema o digamos cuando escuchan a los usuarios que vienen a ustedes, muchos van a decirles un problema, pero en últimas ese no es el problema que quieren resolver. Ustedes tienen el compromiso y la responsabilidad de ayudarlos en el camino de encontrar de verdad el problema raíz. Entonces, cada vez que escuchen un problema, yo les invito a que indaguen con preguntas y el típico ¿qué tal si? O el what if, para poder volver simple el problema que les trae. Tercero es, por supuesto, y muchos aquí nos dedicamos a esto, y es el 70 o el 90% del tiempo de un proyecto de datos te puede llevar solamente en limpieza y análisis. Entonces, es importante que reúnan la data que tienen disponible, revisen si esa data que tienen en realidad puede resolver la pregunta que el usuario les está trayendo o el problema que les está trayendo. Reunir la data, limpiarla, analizarla, aplicar diferentes tipos de análisis estadísticos como de una sola variable, diferentes variables o análisis de regresión o análisis de tiempo. Todo este tipo de análisis le van a poder ayudar a entender si tienen la data que necesitan. Este es un paso súper clave. Mi invitación con este punto es, ustedes son privilegiados hoy día porque entienden de la analítica, entienden de datos, pero a la vez que esto, por favor, no se vuelva un tema de, ok, yo me siento lo máximo y yo soy súper poderosa, sí, ok, sí lo eres, pero hay que aterrizar eso no se trata de nosotros, no se trata de nosotros como profesionales, se trata de verdad del problema que tiene el contexto, acuérdense, o el mundo en el que te está viviendo su usuario, o incluso un problema de industria. Como le decía ahorita Adri, en Celes nosotros entendimos que no se trataba de nosotros como consultores en desarrollar proyectos de datos solamente por hacerlo, sino de resolver una problemática que estábamos viendo en el mundo del retail y que con datos lo pudimos resolver. Entonces, no se trata de nosotros ni de nuestras habilidades, se trata de escuchar para entender, no para responder. No se trata de egos, se trata de solucionar los problemas. Aquí, esta es clave, y ya Adri, con esto ya me faltan solo 2 diapositivas, es que es importante que una vez, acuérdense que ustedes son como esa guía, ¿verdad?, al usuario o a los grupos. Es importante que una vez entendiendo que tengo la data disponible, que tengo el problema identificado y que de verdad voy a poderlo resolver, una vez vayan a enfrentarse a contar cuál es su solución, cuenten historias. A veces desde el equipo, como les decía ahorita, como yo estoy como en la mitad, uno de los retos que más comunes veo es el reto de la comunicación. Pero si los equipos de desarrollo, tanto ingenieros, analistas, científicos de datos o algo, intentan un poco de ver esto como parte del proceso, parte del proyecto, y es contar historias. O sea, si nosotros todos volvemos como a esta manera de simplificar lo que queremos hacer y la solución, ese usuario, o sea, ese otro mundo que es el usuario del problema que ustedes le están trayendo, va a poderlo entender mejor. Van a poder entre los dos, digamos multidisciplinariamente, unir los puntos, ¿verdad?, que tienen en común y poder crear algo que de verdad genere impacto. Todo este mundo de la analítica, como les digo, lo veo diariamente, y es que lo que sea que hagamos, todos estos proyectos deben favorecer en un impacto que genere un benchmark, un impacto en el benchmark. O sea, a lo que apunto con esto es que apuntémosle a de verdad lograr mejoras en los procesos que vemos. No, desde nuestro mundo pequeño podemos generar impacto, pero ¿qué tal si pensamos en que con la tecnología y los datos podemos resolver retos de incluso de una industria, retos de una vertical completa? Si hablamos del mundo del retail, del mundo, sea desde el mundo en que estén, ustedes pueden empezar a cambiar cosas profundas y cambiar el cómo hacemos las cosas. Estos números que ven en pantalla, también basados en Microsoft, son números reales. O sea, hay un incremento sustancial en cómo podemos cambiar la manera de hacer las cosas dentro del mundo de los negocios incluso, y transformar las organizaciones desde estos pequeños pasos que podemos lograr con la analítica. Y como conclusión, pues el resumen de todo lo que vieron, y es, aquí se los traigo en 7 pasos. Creo que estos son los pasos, como no están en libros, es lo que desde mi experiencia puedo ver que les puede ayudar a que de verdad se vuelvan generadores de valor con la analítica de datos, como les decía ahorita, indiferente del contexto, indiferente de los años que tengan en esto, siempre piensen en cómo pueden generar y promover
acciones que de verdad sean escalables y tratar de aterrizar toda esa bulla y la moda que está alrededor de eso, que no se trata de estar a la moda, se trata de verdad resolver problemas y de resolver y de encontrar respuestas a esos retos que tienen las empresas. Gracias, Ingrid. Muy interesante todo lo que mencionas. Quiero rescatar el punto, el storytelling definitivamente es muy importante. Recuerden todos que mañana, ya les confirmo la hora, mañana tenemos una charla de storytelling, precisamente para saber a la 1 de la tarde hora Colombia, que es la misma hora de la costa este de Estados Unidos. Para que no se la pierdan y tengan en cuenta pues todos los tips que Steven, el speaker, nos va a dar en ese momento. Definitivamente creo que fue una introducción muy completa para personas que apenas están empezando en el mundo de los datos, entender muy bien todos los conceptos. Y no sé, no hay preguntas en Google, entonces anímense si tienen preguntas. Para hacerlas Súper. pueden utilizar el Q&A o pueden utilizar el chat. Y bueno, acá ya te están agradeciendo, Ingrid. José Julián dice muchas gracias, Ingrid. Súper, no, gracias a ustedes por participar, sí, de verdad que sí, resumiendo como yo creo que un poquito de todo lo que hay que tener en cuenta cuando, independiente del rol en que estemos, un poquito de todo lo que debemos tener en cuenta para de verdad hacer que esto se promueva más. Necesitamos más espacios como estos, así que gracias ahí por crearlos. Bueno, utilicen el Q&A. Mientras tanto, te tengo otra pregunta, Ingrid. Si una persona apenas está empezando en el mundo de los datos, apenas tiene esta intención, ¿qué herramientas o habilidades? Pues ayer en el panel y en la apertura mencionábamos pues SQL indiscutiblemente. El CEO, nuestro CEO Israel ayer en LinkedIn, los que vieron el post, ya puso un post como el inglés, si queremos aplicar pues a puestos un poco más exigentes, es indispensable. Pero digamos que si en problemas muy básicos, en situaciones muy básicas, si quisieran como empezar en la carrera, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? Yo les recomendaría empezar por lo básico. Y lo más básico es muy relativo, muy subjetivo a cada uno. Cada uno va a tener su propia experiencia. Por lo general, las personas que tienen esta curiosidad por los datos tienen un background de algo. Entonces, yo aconsejaría escoger un caso de uso en el cual se vuelvan muy buenos y que dominen y que sea algo que les guste. O sea, que no se esforcen a hacer cosas que porque están en tendencia o porque no, algo de pronto sí que está en tendencia, pero que a mí me guste para yo poder para que se me haga fácil. Por ejemplo, si a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta el desarrollo personal, me gusta, no sé, la alimentación saludable, yo puedo empezar a entender cómo relaciono yo un tema con el otro. O sea, empezar a resolver y volverse muy profundos en un solo caso de uso. Y así van a poder demostrar mejor pues sus habilidades. Y en el camino sé que ese caso de uso va a llevarles a otro. Entonces, mi recomendación primero que todo es esa, volverse muy especialistas en un caso de uso. Más que habilidades, yo pensaría que eso, la verdad que cuando iniciamos hubiera sido un consejo que yo hubiera seguido. Hoy día lo hicimos después de varios años y ha servido. O sea, el impacto nosotros hicimos en un año fue muchísimo más que el que se hizo en 3 años, porque no puedes generar el mismo impacto dándole a todo, queriendo solucionar todo, que de pronto si tomas un solo problema y te vuelves especialista en ese problema. Y sin Entonces, duda las ese pymes sería mi consejo. colombianas se han beneficiado mucho de eso, porque pues las pymes colombianas también necesitan de empresas que les apoyen en estos procesos. Hay otra Así es. pregunta en Así es. Google, dice, ¿crees que Python llega a reemplazar por completo a R como lenguaje preferido para la analítica de datos? 100%. Yo lo estoy viendo, es el lenguaje preferido no solamente por los científicos de datos, por los ingenieros, o sea, por todos los roles, es sin duda el preferido. De hecho, he visto casos en donde hemos tenido que migrar modelos que están construidos en R hacia Python. Así que sí, mi recomendación sería concéntrate en Python por ahora y en todas las librerías que te puedan ayudar a resolver tu problema. Además que es un poco más versátil, ¿no? En mi opinión. Sí, En mi opinión, como que si ves que de pronto por ahí no fue la línea, pues ya sabes Python y lo puedes utilizar en otras aplicaciones. Como veíamos 100%. ayer,
que Laura nos explicaba cómo hacer dashboards en Plotly Dash. Si viste que de pronto te gusta más Plotly hacer Dash. dashboard, pues ya tienes esa herramienta de Python para hacer dashboards en Plotly Claro, Dash. y cada librería la siguen, o sea, siguen sacando nuevas librerías y cada una de ellas también están como mejorándolas cada día. Plotly Dash no es la misma hoy que hace 2 años. Así Siendo que, igual R muy valioso en análisis estadístico. estadístico, exactamente, así es. Bueno, no siendo más, igual la pregunta de Python tuvo bastantes votos, entonces qué bueno que le alcanzamos a responder. Se nos acaba el tiempo, entonces muchas gracias Ingrid por haber estado acá, por haber compartido tu conocimiento, por haber traído Enceles. Otra cosa importante que se nos olvidó mencionarles para todas aquellas personas que quieran ser parte, Ingrid es la líder de Women in Data, una comunidad que apoya a cerrar la brecha de género en tech. Entonces, sí, hay mujeres bien, y creo que también aceptan cualquier persona, ¿cierto? Cualquier No son, persona, sí, pueden ser sí, miembros de la comunidad. Bueno, y si están aquí muchos colombianos, los invito porque es la primera vez que tenemos el capítulo Colombia acá de la comunidad y es una comunidad global que está en más de 30 países. Así que ahí hay, por ejemplo, acceso a DataCamp, no sé, Adri, si lo conoces, y es una de las plataformas de sí. aprendizaje para que puedan desarrollar SQL, Python o cualquiera de las habilidades. Y ahí, por acceder a la comunidad, tienen acceso libre e ilimitado a DataCamp. Así que cuando quieran les comparto el link también. De acuerdo, entonces recuerden, recuerden chequear las charlas y agregarlas a su agenda en el link que les acabo de compartir, y si quieren saber más de la comunidad, ese es el link general de Women in Data, pero pueden también buscar a Ingrid en LinkedIn, si quieren se los comparto, o tienes ahí el link de tu LinkedIn, Dame un Ingrid, para que se los segundito, ya lo busco de compartamos, una. por si no encuentran el capítulo Colombia te puedan escribir. ¿Estarías de acuerdo? De una, sí, claro. Y ahí de una se unen al grupo de LinkedIn, que es en donde estamos compartiendo las noticias, novedades y todo de la comunidad. Aquí Acá está, ya lo aquí tengo. se los pongo. Ah, bueno, listo. Ahí está mi link de LinkedIn también. Así que bueno, los Listo. espero. Que estén muy bien. Muchas gracias por estar Gracias, aquí. Adri. Hasta Que estés muy luego. bien. Que estés muy bien.